Bienvenidos a este tutorial de Excel sobre las funciones de contar y sus variantes. Si alguna vez has tenido que contar datos específicos en una hoja de cálculo, sabrás lo tedioso que puede ser hacerlo manualmente. Afortunadamente, Excel ofrece una serie de funciones que te permiten contar rápida y fácilmente los datos que necesites. En este video te guiaré a través de las funciones de contar, contará, contar punto blanco, contar punto sí y contar punto sí punto conjunto, y te mostraré cómo usarlas para contar datos en Excel de manera eficiente y efectiva, en especial si eres un usuario principiante de Excel. Este tutorial te proporcionará una comprensión clara de cómo usar estas funciones para simplificar tus tareas de contabilidad de datos. Bueno, empecemos. Aquí tenemos un conjunto de datos presentados en tres columnas. Vamos a presentar las tres primeras funciones, contar, contará, contar punto blanco, y vamos a determinar las diferencias que existen entre las tres y vamos a aplicar cada una de estas en las diferentes celdas que tenemos aquí. Primero vamos a aplicar la función contar en la celda H3 y vamos a poner contar. Nos va a pedir los valores a contar en esta función. En este caso nosotros vamos a aplicar esta función en la columna número 1. Seleccionamos todo el rango de datos que tenemos acá y nada más, simplemente cerramos el paréntesis y presionamos Enter. Llega a contar que existen 25 datos. Si nosotros seleccionamos todo este rango de celdas, también podemos observar que en la parte de aquí, en la del recuento, se nos recuenta 25 datos. Esto lo hace de forma automática el Excel cada vez que se selecciona un conjunto de datos. Vamos a aplicar la misma función para la celda I3 y para la celda J3. Entonces contamos y hacemos lo mismo con los datos que tenemos aquí en la columna 2, ¿verdad? Seleccionamos el rango, presionamos Enter. Y hacemos lo mismo acá, con contar, pero esta vez aplicándolo a la columna 3. Cerramos el paréntesis y presionamos Enter. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado aquí? En la columna 1, donde existen puros valores numéricos, efectivamente nos cuenta cada uno de los datos que se encuentran en cada una de las celdas que conforman la columna 1. En cambio, en la columna 2, solamente ha contado aquellas celdas que cuentan con un valor numérico. En cambio, las celdas que tienen un guión no las ha contado. Por tanto, solo en esta columna número 2 se ha obtenido 18 datos para esta función. En cambio, en la columna 3, al ser cada una de las celdas texto, no ha contado una sola celda y ha dado como resultado el valor de 0. Vamos a ver qué es lo que hace la función contará. Ingresamos la función y vamos a aplicarla en la primera columna. Presionamos Enter. Hacemos lo mismo con la segunda columna. Tenemos todo el rango, seleccionamos todo el rango de datos y lo mismo con la tercera columna. Agarramos todos los datos, seleccionamos los mismos, presionamos Enter y nos arroja el resultado de 25. Bien, si observamos en esta función contará, en las tres columnas donde hemos aplicado la misma función, la columna 1, la 2 y la 3 nos arroja el mismo resultado, lo que significa lo siguiente, que la función contará no discrimina entre valores numéricos y valores de texto, los cuenta de manera igualitaria, ¿no? Agarra los valores numéricos y los valores de texto y los cuenta. En cambio, la función contar sí hace una discriminación entre lo que es un valor numérico y un valor de texto. Es por ese motivo que nos arroja en la primera columna 25 y en las demás ya nos arroja un valor mucho menor. Vamos a ver qué es lo que hace la función contar punto blanco. Agarramos un rango como nos presenta aquí en su único argumento, en este caso por decir todo este rango de celdas de la columna 1 y nos dice 0, ¿verdad? Nos sale esto como resultado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que en esta primera columna esta función no encuentra celdas que estén completamente vacías. Por ejemplo, si yo me ubico en la celda C5 y suprimo el valor, borro el contenido de esa celda, entonces la función contar punto blanco me va a arrojar como resultado 1. ¿Qué es lo que quiere decir?
que en este rango de celdas solamente existe una celda que no contiene ningún valor, ya sea de texto o numérico. Entonces, si yo voy borrando algunas otras celdas, me va a arrojar que ya cuento en este caso con 3 celdas vacías, 3 celdas que no contienen absolutamente ningún valor. Podemos evaluar la columna 2 utilizando también la misma función, y en este caso vamos a obtener el mismo resultado, ya que toda la columna 2 tiene valores ya sea numéricos o de texto. Pero si borramos, por decir, algún valor en alguna celda de este rango seleccionado, ahí sí ya nos va a ir mostrando que en verdad existe una celda que no contiene ningún valor, ¿verdad? Entonces lo mismo podemos aplicar con la última columna. Seleccionamos el rango, cerramos paréntesis y nos arroja 0 porque efectivamente todas las celdas de este rango están con un valor. Ahora si vamos, como les decía, suprimiendo valores, borrando valores, entonces ahí sí ya nos va a determinar la cantidad de celdas para esta función. 3 celdas que efectivamente no tienen ningún valor. Bien, entonces esa es la diferencia entre contar, contará y contar punto blanco. Contar discrimina entre valores numéricos y valores textos. Contará no lo hace de esa manera. Y contar punto blanco va a contar aquellas celdas que no contengan ningún valor. Vamos a pasar al otro ejercicio. Vamos a llenar estas variables y para aquello vamos a aplicar funciones. Aquí tenemos un pequeño cuadro de datos, donde especificamos los nombres completos de los participantes, la ciudad a la que pertenecen, la nota final que han obtenido y el resultado literal que corresponde a cada nota numeral. Bien, vamos a empezar a llenar estos cuadritos. Total participantes nos pide aquí, entonces nos pide que contemos la cantidad de participantes de este curso. Si bien podemos observar aquí ya un listado donde se nos determina la cantidad de participantes, que en este caso son 28, lo que debemos hacer aquí es contarlo aplicando una función. En este caso, la función contará. Ya que esta función no discrimina entre lo que son valores numéricos ni valores de texto. Entonces vamos a aplicar aquí, contará. Y podemos hacer o seleccionar cualquiera de las columnas que tenemos presentes acá. Entonces vamos a ir por esta de aquí, por las del apellido paterno. Seleccionamos, cerramos el paréntesis y presionamos Enter. Y efectivamente nos sale la misma cantidad que podemos obtener aquí en el listado, 28 participantes. Entonces con eso ya estaría bien. Ahora, aquí, en este pequeño cuadrito se nos pide que determinemos la cantidad de aprobados de estos participantes, la cantidad de reprobados de estos participantes y la cantidad de abandonos que hubiesen existido en este curso. Entonces para aquello ya no simplemente puedo aplicar la función contar o contará. A fuerza tengo que aplicar en este caso la función contar.si. ¿Por qué? Porque la función contar.si nos presenta o se presenta de la siguiente manera. Contar.si nos va a pedir 2 argumentos en esta función. El primero es que elijamos un rango y el segundo es que elijamos un criterio. En este primer argumento de rango, como estamos queriendo evaluar la cantidad de aprobados de la cantidad de participantes, entonces me fijo en nuestro pequeño cuadro donde están dispuestos o presentados la cantidad de aprobados. Entonces me fijo que la columna resultado, que lleva por título resultado, nos presenta la descripción de cada una de las notas, si ha aprobado, si ha reprobado, si ha abandonado. Bien, entonces este es el rango que debo elegir como primer argumento. Este va a ser mi rango. ¿Por qué? Porque en este rango de datos, en esta selección, está lo que nosotros queremos evaluar. En este caso, determinar la cantidad de alumnos aprobados. Bien, como segundo argumento nos pide un criterio. El criterio también nosotros lo podemos conocer como la condición. Hay una condición para contar
para obtener el resultado de conteo, en este caso que estén aprobados. Esa es la condición, que de la columna resultado de los datos que se nos presenta, entonces solamente vamos a contar aquellos que cumplan con la condición de ser aprobados. Entonces pongo punto y coma y evalúo el criterio. ¿Cuál va a ser el criterio? Bueno, que estén aprobados. Entonces hay dos formas de hacerlo. La primera es poner entre comillas la palabra aprobado, no importa si es en minúsculas o mayúsculas, que esté, como en este caso, diferente a la palabra descrita aquí, ¿no? Que está en puro mayúsculas y nosotros estamos poniendo acá en la función en puro minúsculas. No va a hacer una discriminación en ese sentido la función. Entonces cerramos paréntesis y presionamos Enter. Listo. Nos da como resultado 15. Entonces, para saber si de forma correcta se ha aplicado esta función, lo que vamos a hacer es aplicar aquí un filtro y vamos a filtrar solamente aquellos compañeros que hubieran aprobado. Si selecciono este conjunto de datos, efectivamente aquí el recuento me sale 15, lo cual coincide con la función que hemos aplicado acá, ¿verdad? Bien, entonces vamos a hacer lo mismo, pero esta vez vamos a evaluar a los reprobados. Entonces voy a poner contar.si, le digo el rango donde quiero evaluar esta condición, especifico ese rango, selecciono y voy a ahora darle la condición o el criterio. En este caso, en aprobados habíamos puesto entre comillas la palabra que queremos evaluar. En este caso vamos a ponerlo haciendo selección o referencia en la celda donde se encuentra la palabra reprobado. Entonces, en este caso la primera es esta celda, la H7. Hago referencia a esa celda porque el contenido de esa celda especifica la palabra. Cierro el paréntesis y presiono Enter. Y me sale como resultado 5. Entonces vamos a ver si es correcta esta determinación, este resultado. Y efectivamente, si selecciono, son 5 personas las que habrían reprobado. Bien, lo mismo vamos a hacer para abandono. Solamente tengo una condición, ¿verdad? Saber la nota, contar a aquellos compañeros que hubieran abandonado el curso. Entonces selecciono el rango donde se encuentra la condición que en este caso se nos da. Entonces en este rango seleccionado está la palabra abandono. Por tanto, nosotros vamos a darle como criterio condición que se cuente solo aquellos compañeros que hubieran abandonado el curso. Entonces cerramos paréntesis, presionamos Enter y en este caso son 8 los que habrían abandonado. No de la totalidad del curso, de los 28 participantes, 8 habrían abandonado. 15 habrían aprobado y 5 habrían reprobado. Si nosotros sumamos la totalidad, ya por cada condición entre aprobados, reprobados y abandonos, nos tendría que dar como resultado la totalidad de participantes. En este caso, los 28. Bien, vamos a pasar al siguiente. Nos pide la cantidad de reprobados, pero esta vez de la ciudad de La Paz. Miren, en esta ocasión ya se nos pide dos condiciones. Primero, que se nos cuente aquellos compañeros que hubieran reprobado y que además pertenezcan a la ciudad de La Paz, ¿verdad? Entonces, vamos a aplicar en este caso, cuando existen ya más de dos condiciones, vamos a usar la función contar.si.conjunto. ¿Qué es lo que pasa con esta función? Que nos pide ya más de un criterio, ¿verdad? Nos pide que especifiquemos aquí en su primer argumento un rango de criterios número 1. Entonces, si nos pide la pregunta que determinemos la cantidad de reprobados, el rango primero que vamos a evaluar es la cantidad de reprobados con la columna resultado, ¿verdad? Y el criterio seguramente va a ser la palabra reprobado. Posteriormente a aquello vamos a tener que darle otro rango de criterios donde vamos a especificar la ciudad. Entonces vamos a trabajar para aquello con el campo de ciudad. Y por tanto para ese segundo rango de criterios vamos a aplicar
la segunda condición, que vendría a ser solo los estudiantes que pertenecen a la ciudad de La Paz. Entonces es así que la sintaxis de esta función se nos presenta como primer argumento esta de aquí. El segundo sería el criterio número 1 para este rango número 1, y estos puntos suspensivos de acá nos especifica que podemos darle o alimentar esta función de la cantidad de condiciones que se nos vaya a pedir en el ejercicio. O sea, puede manejar bastantes condiciones y rangos al mismo tiempo, a diferencia de la función contar.si, que solamente nos va a pedir un solo criterio, una sola condición, y se va a acabar su aplicación en esa función, ¿verdad? En este caso. Entonces, vamos a aplicar, como nos piden los reprobados, nuestro primer rango de criterios va a ser esta columna de aquí. Seleccionamos, ponemos punto y coma, y el criterio número 1 va a ser que estén reprobados. Entonces podemos aplicar haciendo referencia en la celda o poniendo la palabra reprobado. El rango de criterios 2, ¿cuál va a ser? Que sean de la ciudad de La Paz. Entonces marco todo lo que es la columna que corresponde a ciudad y especifico el criterio 2 que corresponde a este rango. Entonces que sean de la ciudad de La Paz. En este caso voy a hacer referencia a la celda donde se encuentra ese nombre, ¿no? Entonces ya he concluido con esta evaluación, que sean reprobados y que pertenezcan a la ciudad de La Paz. Cierro paréntesis y presiono Enter. Y solamente son 4. Entonces vamos a ver si esto es verdad. Vamos a aplicar un filtro. Vamos a aplicar solamente a los de la ciudad de La Paz y que estén reprobados. Entonces efectivamente son 4 estudiantes, ¿no? Bien, vamos a la siguiente pregunta. Cantidad de aprobados de la ciudad de Oruro. Entonces hacemos lo mismo aquí. Aplicamos la función contar.si.conjunto. ¿Por qué? Porque nos pide ya más de una condición. Que estén aprobados y que sean de la ciudad de Oruro. Entonces para la aprobación voy a situarme, voy a evaluar la columna del resultado. Y el criterio va a ser que estén aprobados. Hago referencia a la celda donde se encuentra esa palabra, ¿no? El rango de criterios 2 va a ser que pertenezcan a la ciudad de Oruro. Selecciono el rango de datos que pertenece al campo ciudad. Y como criterio número 2, bueno, tiene que ser Oruro. Entonces busco la palabra Oruro, hago referencia a una celda que contenga esa palabra. Cierro paréntesis y presiono Enter. Entonces aquí me sale 0. ¿Por qué? Primero vamos a ver aquí. En el resultado vamos a hacer un filtro para verificar que nuestra función esté bien. Y vamos a buscar solamente los aprobados. Pero en ciudad, cuando nosotros queremos filtrar, ya no nos aparece el departamento de Oruro, lo cual indica que no habría ningún aprobado que corresponda a esta ciudad. Bien, entonces el resultado que hemos obtenido aquí con la función está correcto. Vamos con esta otra pregunta. Cantidad de abandonos de la ciudad de Santa Cruz. Muy bien. Entonces, otra vez existen dos condiciones. Primero, que estén en la calidad de abandono, que pertenezcan a la ciudad de Santa Cruz. Entonces vamos a aplicar la función contar.si.conjunto. Primer rango de criterios que hayan abandonado el curso. Entonces evalúo el rango de datos de la columna resultado. El criterio va a ser que hayan abandonado, hago referencia a la celda donde está esa palabra. El segundo rango de criterios que voy a seleccionar va a ser que pertenezcan a la ciudad de Santa Cruz. Por tanto, evalúo el rango de datos que pertenece al título de ciudad. Cerramos paréntesis. Y el criterio número 2 va a ser pues que sea Santa Cruz, ¿verdad? Entonces selecciono una celda que contenga ese nombre. Cierro paréntesis y presiono Enter. Entonces me dice que solo hay una cantidad de abandonos de la ciudad de Santa Cruz. Entonces vamos a ver si es verdad. Aplicamos el filtro, vamos a seleccionar solo los abandonos
y vamos a seleccionar aquellos que correspondan al departamento de Santa Cruz. Y efectivamente hay solo un estudiante que hubiese abandonado. Bien, por último vamos a hacer esta pregunta. Nos pide la cantidad de aprobados de la ciudad de La Paz, pero con una nota final mayor a 75. Miren, aquí se nos piden ya 3 condiciones. Primero, que estén aprobados. Segundo, que pertenezcan a la ciudad de La Paz. Y tercera condición, que su nota, su calificación final, ¿verdad?, sea mayor a 75 puntos. Entonces, habíamos dicho que contar puntos y solo se aplica cuando existe una sola condición. Pero contar puntos y punto conjunto se aplica cada vez que existan más de una condición. Entonces, 2, 3, 4, las condiciones que existan la podemos solucionar con esta función. Contar puntos y punto conjunto. Primer rango de criterios, vamos a evaluar a los aprobados. Selecciono entonces esta columna, donde está el resultado literal de la nota que se obtiene. El criterio va a ser que hayan aprobado. Rango de criterios 2, que pertenezcan a la ciudad de La Paz. Entonces evalúo la columna de ciudad. El criterio va a ser que pertenezcan a la ciudad de La Paz. Y por último, el rango de criterios 3, que la nota final sea mayor a 75. Por tanto, ¿qué columna tengo que evaluar? La columna de la nota final. ¿Y cómo especifico este valor para que sea mayor a 75? Para que solamente haga esa evaluación. Pongo entre comillas y pongo el signo mayor y el valor que nos otorga la pregunta, que en este caso es 75. Cerramos comillas, cerramos paréntesis y listo. Entonces, cada vez que queramos evaluar un valor numérico, ya sea mayor, menor o igual, entonces vamos haciendo referencia con los signos, ¿no? De mayor, menor o igual, o menor o igual, o mayor o igual, ¿no? En este caso, se nos plantea simplemente que sea mayor a 75. Se va a contar a partir de 76. Entonces lo dejamos así. Hacemos clic, hacemos enter y nos da como resultado el valor 3. Vamos a ver si esto es cierto. Aprobados de la ciudad de La Paz y con nota mayor a 75. Aplicamos un filtro. Vamos a decir en ciudad, elegir solo los estudiantes de La Paz. Vamos a ver el resultado que solo hayan aprobado. Y vamos a especificar aquí que sea mayor a 75. Entonces aquí donde dice filtros de número, ingresamos a esta parte, esta opción que dice mayor que, y le decimos 75. No es mayor que 75. Aceptamos. Y efectivamente solo son 3. Aquí tenemos los nombres completos de los estudiantes que pertenecen a la ciudad de La Paz, que están aprobados y que efectivamente estos valores son mayores a 75. Espero que este video haya sido útil y te haya proporcionado una comprensión sólida de cómo utilizar estas funciones para contar datos en tus hojas de cálculo. Ya sea que estés trabajando con grandes conjuntos de datos o simplemente necesites realizar un recuento rápido, estas funciones te permiten automatizar el proceso y ahorrar tiempo y esfuerzos valiosos. No olvides practicar con el archivo que te dejo adjunto en la descripción de este video. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, no dudes en compartirla en los comentarios a continuación. Gracias por ver este video y hasta la próxima.